toma de posesión como académico correspondiente en Madrid de don Pedro Tede de Lorca. Los compañeros académicos, todos ellos numerarios, don Álvaro Mendiola, don Francisco García Mota, acompañen al señor académico, al nuevo académico, junto con don Francisco Carrillo, para que tomen sus asientos. La señora secretaria, doña Marion Reder, tiene la palabra para leer el particular del acta correspondiente. Marion Reder, secretaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, certifica que en el libro de actas de esta Real Academia consta que en la ciudad de Málaga, a las 19 horas del jueves 26 de abril de 2001, en la sala de juntas de la Subdelegación de Gobierno, Palacio de la Aduana, se reúne en sesión ordinaria y reglamentaria correspondiente al mes de la fecha, la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Preside su titular, don Alfonso Canales. En el tercer punto del orden del día consta lo siguiente: presentado en la anterior sesión propuesta de académico correspondiente en Madrid a favor del poeta y economista malagueño, catedrático de la Universidad de San Pablo de Madrid, don Pedro Tede de Lorca, con las firmas de los numerarios don Alfonso Canales, doña María Victoria Peña y don José Manuel Cabra de Luna. Propuesta que quedó sobre la mesa. Es aprobada por unanimidad, de todo lo cual doy fe en la ciudad de Málaga a 30 de noviembre de 2017. Muchas gracias. El señor don Francisco Carrillo, nuestro vicepresidente, tiene la palabra para leer la laudatio del recipiendario. Señor alcalde, señor presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, señoras académicas y señores académicos, señoras y señores. Constituye para mí una gran satisfacción y honor haber sido designado para hacer la laudatio del profesor don Pedro Tede de Lorca en este solemne acto de su ingreso como académico correspondiente en Madrid. La gran satisfacción tiene lugar gracias a las raíces bien regadas que hicieron posible una ya vieja amistad que se remonta a las aulas de preprimaria, se confirmó en las aulas magnas de la Universidad de Madrid y se solidificó en un marco de convivencia excepcional que fue el Colegio Mayor Pío XII bajo la autoridad de su fundador, el cardenal Ángel Herrera Oria. Muchos años después, ese surco se continuó abriendo horizontes de vida hasta coincidir ayer en distintas funciones de estudio en la Universidad San Pablo Seu, fundada igualmente por don Ángel Herrera en momento anterior a la Guerra de España. Y el arado no se detuvo, ya que volvemos a reunirnos en esta aula exponentes de la renovación cultural del arte contemporáneo que nos llega a Málaga y que porta el nombre de un ecuánime presidente de Francia que sabía mucho de economía financiera como el académico que hoy recibimos. El honor, por otra parte,
se genera no tanto en esta brevísima laudatio, sino en el contenido del discurso de ingreso que despierta del sopor malacitano a una persona que llegó a Málaga, como las obras del Centro Pompidou, y que adquirió por su talento plena carta de naturaleza y de ciudadanía. Es de agradecer que el profesor Tede de Lorca agite el sueño de los justos y que a una personalidad que tanto hizo por desempolvar archivos y descubrir al mundo lo que se podría calificar, y que me corrija Pedro Tede si me equivoco, el pensamiento económico de la Escuela de Salamanca. Admito que maestros muy destacados como el justnaturalista Joaquín Ruiz Jiménez y el justinternacionalista Mariano Aguilar Navarro, cuando tuve la suerte de ser iniciado por ellos en los fundamentos del derecho, hicieron numerosas alusiones a la Escuela de Salamanca, pero no a las tesis económicas que en ella también hicieron luz, salvo el justiprecio de raíz tomista y la usura. Se nos explicó, sin embargo, la riqueza doctrinal de esa Escuela de Salamanca a través de los siglos XVI y XVII, con teólogos que, en base a una filosofía moral que se cimenta en la naturaleza humana, la convierten en fuente de derecho positivo a la luz del estudio de los problemas fundamentales de la convivencia humana. El derecho de los pueblos, el jus gentium, la esclavitud, la guerra, la ocupación de territorios, las alianzas, la solución de conflictos, la tiranía, los poderes del emperador y del papa, etc. Tenían como objetivo la paz, que se tradujo en ulteriores debates como paz dinámica, y llegaron a ser precursores de la concepción supranacional en las relaciones internacionales. El bien común y los derechos de la persona influían toda su obra, con una firme constante: limitar jurídicamente al soberano, convirtiéndolo en súbdito de derechos de gentes y del derecho positivo creado libremente por la voluntad de la comunidad política. Es de toda lógica manifestar públicamente mi ansiedad por conocer los aspectos económicos de aquella reflexión salmantina que de seguro el profesor Tede de Lorca nos expondrá de forma magistral a través de la obra de una insigne malagueña de adopción. Reconozco públicamente que desistí ex profeso de leer su discurso académico que tuvo la amabilidad de enviarme para no condicionar la laudatio y dejar abiertas mis expectativas intelectuales. El recorrido universitario y académico del profesor Tede de Lorca es muy extenso e intenso. Catedrático de Historia Económica, cuya andadura la inició en la Universidad de Málaga en 1982, como catedrático titular, pasando posteriormente a la Universidad San Pablo CEU de Madrid, en donde ejerció docencia, hasta su jubilación como catedrático de Historia e Instituciones Económicas. En la actualidad es catedrático extraordinario de Historia e Instituciones Económicas en la citada universidad. Desde 1972 hasta 2014 formó parte del Servicio de Investigadores del Banco de España, en donde se concentró en realizar investigaciones sobre la historia financiera y monetaria. El maridaje institucional entre el ejercicio de la docencia y de la investigación no deja de ser una de las situaciones más anheladas por nuestro profesorado universitario, de difícil alcance en nuestro subsistema de enseñanza superior. El profesor Tede de Lorca fue presidente de la Asociación Española de Historia Económica entre 2011 y 2014. Es autor de numerosos artículos científicos y de capítulos de libros colectivos.
editor de 9 libros en el campo de la economía. Ha sido director de tesis de doctorado. Es de destacar sus más recientes obras, que constituyen una trilogía fundamental para conocer la historia económico-financiera del siglo XIX español. El Banco de San Carlos, 1988, el Banco de San Fernando, 1999, y el Banco de España y el Estado Liberal, 1847-1874, publicado este último en 2015. Es académico numerario de la Academia de Economía y Medio Ambiente de Andalucía y académico numerario electo de la Real Academia de la Historia, así como académico titular de la Academia Europea de Ciencias, Artes y Letras. Antes de finalizar esta brevísima síntesis, he de subrayar con lápiz rojo que Pedro T. de Lorca es un agudo poeta que en la actualidad guarda silencio, que esperamos sea circunstancial, ya que el alma del poeta es una constante que sobrevive al tiempo y al espacio. Poeta de hondura malagueña, cuya poesía ya pertenece a la globalidad, aunque no conste más por humildad que por olvido en su hoja de vida académica, es decir, en su currículum vitae. Mañana es ya diciembre. Alcanzo de sus sonetos andaluces el poema Diciembre en Málaga y recito un fragmento. La luz exalta al cielo, solo hay un mundo como nacido ahora al primer día de un niño frente al mar en lejanía, diciembre en claridad y azul profundo. Al dar la bienvenida al nuevo académico correspondiente en Madrid, lo hago con el convencimiento de que esta Real Academia, a partir de hoy, podrá contar e integrar la valiosa aportación intelectual de mi entrañable amigo y compañero Pedro T. de Lorca. Nada más, muchas gracias. Sé bienvenido y puedes ocupar tu lugar para dictar tu lección de ingreso en esta Real Academia. Enhorabuena. Señor presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, señoras y señores académicos, señoras y señores, queridos amigos, hace muchos años, en un ya lejano 2001, recibí con alegría la noticia de haber sido académico correspondiente de esta Real Academia en Madrid, comunicada por su entonces presidente, el gran poeta e inolvidable amigo Alfonso Canales. Espero que la generosidad de esta corporación disculpe la tardanza en corresponder a aquel nombramiento que tanto me honra con la lectura del discurso de ingreso que lleva por título Marjorie Grace Hutchinson y el pensamiento económico de la Escuela de Salamanca. En las breves páginas que siguen voy a referirme a las dos circunstancias que me parecen más destacables en la extraordinaria personalidad de esta especialista en historia del pensamiento económico español. Su condición de ciudadana británica, radicada en Málaga durante muchos años, y su aportación fundamental al conocimiento y análisis de las ideas económicas de la Escuela de Salamanca en los siglos XVI y XVII. Por fortuna, cuando evocamos a Marjorie Grace Hutchinson, no estamos refiriéndonos a alguien desconocido u olvidado. La presencia y la actividad de esta ilustre mujer, tanto desde el punto de vista académico como social, no pasaron inadvertidas para sus contemporáneos, dentro y fuera de Málaga. Poco antes de su muerte fue nombrada hija adoptiva de Málaga por la Diputación Provincial y asimismo recibió la Medalla de Oro del Ateneo de la ciudad. En 1959 había sido distinguida con la Orden del Mérito Civil de España
y en 1976 con la Orden del Imperio Británico. A lo largo de su vida fue una activa colaboradora de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, de la que llegó a ser secretaria general, y del patronato del Cementerio Inglés de Málaga, que presidiría y sobre el que escribió un interesante libro. Perteneció a la Sociedad Protectora de Animales, la Sociedad Filarmónica, el Jardín Botánico La Concepción y la Asociación Arqueológica de Churriana, entre otras instituciones. Expondré a continuación algunos datos biográficos de esta economista que en su mayor parte he tomado de la profesora Aurora Gámez Amián, catedrática de Historia Económica de la Universidad de Málaga y colaboradora y amiga de Marjorie Grace Hutchinson. Nuestra autora nació en Eastbourne, Sussex, en la costa sur de Inglaterra. Por cierto, de allí, de esta localidad, es también la actual primera ministra británica, ¿no? Theresa May. Marjorie Grace Hutchinson nació el 26 de mayo de 1909. Su padre fue un abogado londinense, George William Grace Hutchinson, quien se desplazaba con frecuencia a otros países por razones profesionales, entre ellos España. Precisamente por esta razón, su única hija recibió educación en su propio hogar, sin asistir a colegio. No obstante, su formación fue rigurosa, llegando a dominar varios idiomas, entre ellos el español, además de lenguas clásicas, filosofía, matemáticas, ciencias y literatura. En los años 20 del siglo pasado, George William Grace Hutchinson decidió comprar una finca en Málaga llamada San Julián, cerca de la desembocadura del río Guadalhorce. Allí pasaría largas temporadas involucrándose en labores asistenciales, como la creación de una escuela en la propia finca para los hijos de los agricultores, así como un dispensario clínico en Churriana dotado de avances señalados para la época, que prestaría grandes servicios a la comunidad en que vivía, cuando aún había enfermedades epidémicas como la tuberculosis o la poliomielitis, difíciles de tratar y erradicar. Asimismo, en épocas de particular escasez, el señor Grace Hutchinson procuró alimentos y medicinas a la población más necesitada. Y durante la Guerra Civil, entre 1936 y 1937, evacuó en su yate a numerosas personas perseguidas, cuya vida corría peligro hasta la cercana Gibraltar. Hay que decir que de ambos lados, primero perseguidos por el lado republicano y posteriormente por el lado de Franco. Precisamente una de estas personas, Anna Freuler-Valls, fue una de sus mejores amigas, una de las mejores amigas de Marjorie, y se convertiría muchos años después en compañera de algunos de sus viajes académicos. La joven Marjorie colaboró en estas actividades filantrópicas y además se interesó en otras aficiones de su padre, como la botánica y la ornitología. Muestra esto último el que la familia llegara a reunir en la finca San Julián una de las mejores colecciones de jilgueros de Europa. La formación superior de nuestra historiadora, especialmente en filología y lengua española, daría paso al estudio del pensamiento económico hispánico de las edades media y moderna. Podemos situar el comienzo de dicho camino en el Londres de los años 40. Después de trabajar para el Foreign Office durante la Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, enseñó español en el King's College de la Universidad de Londres y entre 1948 y 1951 fue directora del Departamento de Español en el Birkbeck College de la misma universidad, donde instituyó el premio Fray Luis de León de traducción de textos españoles al inglés. En esos mismos años, deseosa de proseguir sus estudios, ingresó en la London School of Economics and Political Science, uno de los más prestigiosos centros de economía del mundo, con la intención de obtener un honor degree. En la London School of Economics de aquel tiempo, el director era un eminente economista, Lionel Robbins, y las dos figuras intelectuales más prominentes
Por un lado eran el socialista Harold Laski y por otro el economista austríaco y premio Nobel de Economía en 1983, Friedrich von Hayek, perteneciente a la Escuela de Viena y en las antípodas ideológicas del socialismo. Eso da una idea del clima liberal absolutamente abierto de ese centro, ¿no?, como en general de todas las universidades británicas. Precisamente fue Hayek quien a fines de los años 40 dirigió la investigación de Marjorie Grice Hutchinson sobre las ideas económicas de la Escuela de Salamanca. No obstante, hay que precisar que Hayek no sugirió este tema a la joven investigadora. Al contrario, fue ella quien descubrió al profesor austríaco la existencia de la Escuela de Salamanca. El futuro premio Nobel de Economía debió sorprenderse cuando su alumna encontró en los autores salmantinos nociones como la escasez relativa o la preferencia subjetiva, aplicadas a la teoría del valor, siendo así que la Escuela de Viena, a la que pertenecía el propio Hayek, había hecho el mismo descubrimiento hacia 1870, es decir, más de 3 siglos después que los autores salmantinos. Previamente, por consejo de Hayek, la entonces aprendiz de historiadora había emprendido la lectura de los ilustrados del siglo XVIII, sobre todo de Pedro Rodríguez de Campomanes, con la idea de dedicar a esos autores y en concreto a Campomanes su investigación, asesorándose con el economista e historiador norteamericano Earl Hamilton. Sin embargo, gracias a una conversación con un catedrático de la Universidad de Madrid, Carmelo Viñas May, supo de la existencia del libro de José Larraz, La época del mercantilismo en Castilla, 1500-1700, publicado en 1943, en cuyo capítulo 3 se habla por primera vez de las ideas económicas de la Escuela de Salamanca en los siglos XVI y XVII y del carácter precursor que tuvieron para la moderna teoría económica. Hay que decir que Larraz, José Larraz, hoy es una personalidad muy olvidada, pero fue uno de los mejores economistas españoles, sobre todo en los años 30 y 40. Él tuvo formación jurídica, fue abogado del Estado, pero amplió estudios económicos en Bélgica, tuvo muchos años en Bélgica. Cuando volvió, creó el Servicio de Estudios del Banco de España, fue su primer director. Fue un hombre muy vinculado a Ángeles Regoria, fue el director de la Biblioteca de Autores Cristianos de la BAC, una colección que existe todavía, y tuvo una dedicación muy intensa a los periódicos fundados por la Escuela de Ángeles Regoria, sobre todo El Debate, El Ya y otros, ¿no? Bueno, pues estuvo a punto de perder la vida en la guerra, como muchos españoles, y después fue nombrado ministro de Hacienda por Franco entre 1939 y 1941, y ahí hizo como ministro dos cosas importantes. Por un lado, unificó la moneda de la zona republicana con la nacional, era una labor complicada, pero lo supo hacer con mucha eficacia y con relativa rapidez, y además elaboró el primer presupuesto como ministro de Hacienda después de la guerra. Pero en 1941, muy alejado de las ideas de Franco en ese momento próximo, y del gobierno suyo, pues, del gobierno de Franco próximo, ideas muy próximas al eje, a las potencias del eje, a Alemania y a Italia, pues se apartó por completo de la política para siempre y fue uno de los pioneros del movimiento europeísta en España. Fue uno de los que primero abogó por la aproximación, sobre todo después de 1945, claro, de la aproximación de España a Europa. Larraz, como economista teórico o histórico, mejor dicho, pues tiene esta obra, la época del mercantilismo en Castilla, 1500-1700, realmente es una obra muy importante que para Marjorie Grice Hutchinson resultó providencial. La lectura del texto de Larraz, seguida por la de otros españoles,
fue fundamental para el destino de la investigación de Marjorie Grace Hutchinson. Ella dijo muchos años después que eso la convenció para cambiar de tema y para dedicarse a analizar la escuela de Salamanca. Por supuesto, siguió las observaciones y sugerencias de su director de tesis, Friedrich Hayek, y asistió a sus clases de historia del pensamiento económico, las que daba Hayek, desde los clásicos griegos hasta Keynes. Por otra parte, Marjorie Grace Hutchinson dominaba el latín, conocía muy bien el latín y eso le permitió leer la obra de estos autores, que en su mayor parte estaba escrita en latín. Había algunas obras escritas en español, pero en el siglo XVI y XVII las obras de esta naturaleza, filosóficas, morales, éticas, etcétera, se escribían en latín. También contó Marjorie Grace Hutchinson con la ayuda del profesor británico Richard Sidney Sayers, una gran autoridad en teoría financiera y en historia de la banca. El resultado, además de la obtención de su grado universitario, fue la publicación del libro que recogió su estudio, La Escuela de Salamanca, una interpretación de la teoría monetaria española 1544-1606, editada por primera vez en inglés en Oxford en 1952, no traducida al español hasta el año 2005, hace 12 años. Por cierto, la tradujo una institución financiera, Caja España, que ya no existe porque fue absorbida por Unicaja. Por lo tanto, es de esperar que una vez agotada esta edición, pues Unicaja tenga la generosidad, pero yo creo que también la satisfacción de reeditarla de nuevo. Por Escuela de Salamanca se conoce al conjunto de profesores de esta universidad, en su mayoría dominicos y también jesuitas, que en los siglos XVI y XVII, y bajo la influencia de la teología y la filosofía escolástica de Santo Tomás de Aquino, se ocuparon de estudiar cuestiones relacionadas con la ética, el derecho y la política. Como ha explicado el profesor Carrillo Montesinos, los profesores salmantinos formularon interpretaciones renovadoras, particularmente en la teoría del Estado y en el derecho internacional o ius gentium, o derecho de gentes. El ius gentium regula las relaciones entre pueblos y seres humanos pertenecientes a diferentes naciones, todos ellos bajo unos principios y derechos comunes que los neoescolásticos entendían de origen divino y, por tanto, superiores a las leyes de los estados. Las proposiciones de la Escuela de Salamanca sobre la relación existente entre los gobernantes y los gobernados, así como sobre los límites del poder respecto a los súbditos, en los antiguos territorios europeos y en los nuevos territorios americanos descubiertos a finales del siglo XV, se consideran hoy antecedente directo de la moderna formulación de los derechos del hombre y de la actual interpretación del Estado de Derecho. Las ideas de la Escuela de Salamanca pronto trascendieron a aquella universidad e influyeron en el pensamiento social y político de toda Europa, donde la influencia neoescolástica era aún muy importante. El tratadista, quien se considera cabeza de la Escuela de Salamanca, fue Francisco de Vitoria, siendo asimismo miembros descollantes sus discípulos Martín de Azpilcueta, Domingo de Soto y Diego de Covarrubias. A estos nombres se les pueden unir otros ya de una segunda generación sin vínculos directos con Vitoria, como el dominico sevillano Tomás de Mercado y los jesuitas Luis de Molina, muy importante desde el punto de vista económico, y Francisco Suárez. La docencia de todos estos hombres se impartió principalmente en la Universidad de Salamanca y de Coimbra, pero todos ellos se formaron en Salamanca. ¿Por qué razón estos escolásticos tardíos formados en teología y filosofía se preocuparon de cuestiones económicas? Es decir, ¿por qué no se limitaron a estudiar la ética de la política o la ética del derecho, ¿no? o el derecho internacional, de campos en los que, como muy bien ha dicho Francisco Carrillo, pues fueron maestros, digamos, universales y todavía muy tenidos en cuenta? ¿Por qué? La respuesta es
la ética de los negocios. Estos hombres se preocuparon de desentrañar las razones por las cuales se creaban problemas morales relacionados con los temas económicos, principalmente en el comercio, en los precios, en la inflación, en los préstamos, en el interés, el cobro del interés por los préstamos, que estaba todavía prohibido. No hay que olvidar que uno de los principales escritos de aquella escuela fue el Comentario Resolutorio de Cambios de Martín de Azpilicueta, que se publicó como apéndice de un manual de confesores. Es decir, Azpilicueta escribe, su preocupación central no es la economía, es escribir un manual para los confesores, para guiar a los confesores, que a su vez tenían que oír la confesión de los comerciantes que hablaban sobre la subida de los precios, por qué subían los precios. Ellos se dan cuenta de que ese problema o esos problemas no nacen únicamente de la codicia de los comerciantes, de su avaricia o del afán de lucro exclusivamente, sino que había razones económicas que estaban impulsando los precios y obligaban a su vez a los comerciantes a aumentar los suyos. ¿Por qué? Bueno, la razón principal, ya se sabía entonces, era el descubrimiento de América, lo cual dio paso a una llegada masiva de oro y de plata hasta la península ibérica, y desde la península ibérica, es decir, desde Portugal y España, al resto de Europa. Este incremento de la oferta monetaria trajo consigo una subida general y continua de los precios. Dado el concepto de precio justo de la ética de Santo Tomás de Aquino, entonces vigente, los moralistas se preocuparon de encontrar la razón de dichas variaciones, no siempre fundada en la codicia, como he dicho, de los mercaderes. Siguiendo la raz, Marjorie Grace Hutchinson comprobó que algunas figuras de la Escuela de Salamanca, sobre todo los dominicos Francisco de Vitoria, Martín de Azpilicueta y Domingo de Soto, y el jesuita Luis de Molina, desarrollaron razonamientos económicos que, tras caer en el olvido durante más de 3 siglos, fueron después considerados hallazgos originales de economistas contemporáneos. De este modo, los autores salmantinos fueron los primeros en establecer una relación directa de causalidad entre la cantidad de dinero y el nivel de precios. El principal origen de la inflación es el exceso de dinero en circulación, dada la cantidad de bienes y servicios disponibles a corto plazo. Esta relación económica, conocida por teoría cuantitativa del dinero, fue formulada modernamente por el economista norteamericano Irving Fisher en 1911. Hasta mediados del siglo XX se consideró que su predecesor más remoto era el tratadista francés Jean Bodin en 1568, pero gracias a Marjorie Grace Hutchinson sabemos que el primero en formular dicha relación fue el tratadista español Martín de Azpilicueta en 1556. Marjorie Grace Hutchinson destaca varios textos de estos autores, entre ellos una frase que creo que es significativa, de Azpilicueta. Todas las mercaderías, decía Martín de Azpilicueta, todas las mercaderías se encarecen por la mucha necesidad que hay y poca cantidad de ellas. Es decir, porque hay más demanda que oferta. Y el dinero, cuando es mercadería, también él se encarecerá con la mucha necesidad y poca cantidad. Es decir, que cuando hay poco dinero, el valor del dinero aumenta, pero cuando hay mucho dinero, como había entonces mucho oro y mucha plata en Europa, y sobre todo en España y en Portugal, pues entonces el valor del dinero baja, es decir, el precio de las otras cosas sube, ¿no? Por eso había inflación. Grace Hutchinson, siguiendo la RAF, subrayó además cómo los autores de la Escuela de Salamanca, en su visión de los problemas monetarios, tuvieron en cuenta el mercado internacional. Según nuestra autora, así obtuvieron su logro más sobresaliente y original: anticipar en más de 3 siglos la teoría de la paridad del poder adquisitivo que el economista sueco Gustav Cassel
formularía modernamente en 1918. Cuando hoy comparamos los salarios en España y en otros países, o los ingresos medios en Málaga, en Nueva York o en Londres, sabemos que no solo hay que tener en cuenta el tipo de cambio del euro con el dólar o del euro con la libra esterlina, sino también los precios, el nivel de precios que hay en Málaga, en Nueva York o en Londres. Porque evidentemente no basta con traducir de euros a libras los ingresos medios de una persona, sino que hay que tener en cuenta qué cosas se pueden comprar, cuántas cosas se pueden comprar, cuántos bienes y servicios con esa cantidad, y eso nos lo dice el nivel de precio. Tras esa evidencia está la teoría de la paridad del poder adquisitivo, que los autores de la Escuela de Salamanca, como descubrieron Larraz y Marjorie Grace Hutchinson, pues fueron los primeros en captar. ¿Quiénes fueron? Bueno, Marjorie Grace Hutchinson cita a muchos autores, ¿no? Pero sobre todo destaca al sevillano Tomás de Mercado. Dice este último en su obra Tratos y Contratos de Mercaderes de 1569 que el dinero en toda Flandes, en toda Roma, se estima más que en toda Sevilla, y en Sevilla más que en las Indias, y en las Indias más en Santo Domingo que en Nueva España, y en Nueva España más que en Perú. Es decir, una misma unidad monetaria sin variación de su cantidad, de la ley metálica o del peso, valía en un lugar más que en otro debido al diferente nivel de carestía. Y además tales diferencias en el nivel de precio y por lo tanto en el valor real del dinero provocaban movimientos internacionales de caudales desde unos países a otros. Hoy diríamos flujos de rentas o flujos de capital, o si quieren ustedes movimientos de fuga de capitales, diríamos, ¿no? O de traslado de capitales a paraísos fiscales, pero también movimientos de mercancías, ¿no? Exportaciones e importaciones, buscando el lugar donde fuera más barato comprar una mercadería determinada. La obra, como he dicho, de Marjorie Grace Hutchinson se publica en 1952 en Oxford y enseguida recibió reseñas de prestigiosos especialistas internacionales y alcanzó un eco muy significativo en la comunidad científica sobre todo de Europa, pero también en Estados Unidos. Todo hacía presagiar para ella una carrera muy brillante en la Universidad Británica, pero en 1951, un año antes de publicar su libro, nuestra autora sorprendió a sus compañeros universitarios de Londres, dando un giro radical a su vida y decidió casarse con el barón Ulrich von Schlippenbach, un ingeniero alemán residente en Málaga, para dedicarse a la agricultura y a las tareas familiares en el sur de España. Volvió a Málaga, por lo tanto, y allí continuó su labor altruista, ahora en su nueva finca Santa Isabel, en el camino de Churriana a Cártama, donde ella y su marido crearon una escuela para 120 niños y niñas de la zona. Fruto de las anteriores experiencias son los libros A Málaga Farm, editado originalmente en 1956, y Children of the Vega, Growing Up on a Farm in Spain, aparecido en 1963. Solo el primero de estos dos volúmenes fue traducido al español en 2001 con el título Un cortijo en Málaga y prólogo del profesor Juan Antonio Lacomba, una publicación que seguramente produjo una gran satisfacción a su autora cuando ésta contaba con 92 años. El libro es un relato de alto valor antropológico sobre el campo malagueño de mediados del siglo pasado, y en sus páginas se describe la realidad social de entonces, de los años 50, el trabajo, las costumbres y tradiciones de sus habitantes, todo ello desde el punto de vista de una extranjera que vivía muy cerca de aquel mundo hoy casi desaparecido. En aquellos años, Marjorie Grace Hutchinson y su familia contaron con amigos muy próximos, tanto españoles como extranjeros residentes en Málaga, entre ellos Gerald Brennan y Gamal Woolsey, para cuyo libro
El otro reino de la muerte, escrito sobre los primeros meses de guerra civil en nuestra ciudad, para cuyo libro pues, Marjorie Grace Hutchinson escribió el prólogo de la edición española de 1994. Sin embargo, Marjorie Grace Hutchinson estaba muy lejos de abandonar el mundo académico y la labor investigadora. En 1978 publicó en inglés otro libro de historia del pensamiento económico, El pensamiento económico en España, 1177, es decir, esta vez se retrotrae a la Edad Media hasta 1740, hasta la época de los Ilustrados. En él también se examinan algunas cuestiones relacionadas con la Escuela de Salamanca y su influjo intelectual en otros países, pero también se habla de la recepción de Platón, de Aristóteles y de los griegos clásicos en la península ibérica durante la Edad Media a través de los andalusíes, es decir, de los musulmanes establecidos en la península, ¿no? Sobre todo de Averroes, del cordobés Averroes. Y en el mismo libro pues también se tratan los economistas españoles que escribieron sobre política económica, es decir, sobre la acción del gobierno hasta el siglo XVIII, como por ejemplo Bernardo de Ulloa o Ustariz, un gran economista de influencia también internacional. Particularmente interesante resulta su análisis sobre la usura y el encubrimiento de la usura, las vías para escapar a la usura por parte de los pensadores judíos, islámicos y cristianos desde la Edad Media, hasta que desapareció la prohibición de la usura en el siglo XVII, a principios del siglo XVII. En 1979 la historiadora británica se incorporó al Departamento de Teoría Económica e Historia Económica de la Universidad de Málaga por invitación del profesor Antonio Argandoña, que entonces era catedrático de Teoría Económica en Málaga, quien había coincidido con ella en una reunión de la Sociedad Montpellier, un importante grupo de pensamiento liberal creado por Friedrich Hayek en 1947. Desde aquella fecha y a lo largo de más de 20 años, Marjorie fue profesora extraordinaria de Historia Económica en la Universidad de Málaga y colaboró activamente con otros investigadores españoles como Pedro Schwartz, Ernest Lluch y Enrique Fuentes Quintana, y también con departamentos universitarios de Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos y Japón. Entre 1980 y 2003 publicó más de 20 trabajos nuevos, exclusivamente de historia del pensamiento económico, en cuyo conjunto debe destacarse los reunidos por Larry Moss y Christopher Ryan, El pensamiento económico en España, ensayos selectos de Marjorie Grace Hutchinson, publicado en inglés en 1993 y que recoge una serie de trabajos de nuestra historiadora, escrito desde 1982 hasta que el año 1993. El libro fue traducido al español en el año 1995. Algunos de sus últimos escritos sobre las aportaciones de la Escuela de Salamanca a la ciencia económica estuvieron inspiradas por el deseo de dejar clara cuáles fueron sus propias fuentes de inspiración, es decir, las de Marjorie Grace Hutchinson, y qué autores antecedieron sus estudios. Además, y sobre todo, la RAF, cuya memoria y trabajo siempre reivindicó. Sirva, entre otros ejemplos de estos trabajos, uno titulado Los economistas españoles y la historia del análisis económico de Schumpeter, publicado en 1983. Como puso de relieve el profesor Schwartz en un artículo escrito tras la muerte de la historiadora británica, daba así muestra de su claridad de exposición, cuidado en los detalles, despierta curiosidad y una modestia desacostumbrada en la vida académica española. España tiene sin duda una enorme deuda intelectual con Marjorie Grace Hutchinson. Pensemos que las ideas económicas de la Escuela de Salamanca habían quedado casi totalmente relegadas al olvido, una vez que la filosofía escolástica había dejado de ser predominante en Europa a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Y su rescate, el rescate de estas ideas por los autores españoles de los años 40, como Larraz,
o Ullastres, por ejemplo, Alberto Ullastres, otro economista de la época, no tuvieron el eco que merecían. La falta de comunicación intelectual, no digamos ya la falta de comunicación política de España y el mundo occidental durante el franquismo, durante aquellos años sobre todo, explican en buena medida esta marginación. Por ello, la obra de Marjorie Grice Hutchinson, difundida además en inglés y por prestigiosas editoriales británicas, fue y es fundamental para que nuevamente las interpretaciones económicas de Azpilicueta, Mercado y Molina fueran tenidas en cuenta de nuevo en el mundo científico. Hoy se les reconoce en cualquier manual de historia del pensamiento económico a los autores de Salamanca la primacía en la aparición de todas estas teorías, cuando se habla de la teoría del poder de compra o la teoría de la paridad, del poder adquisitivo, o se habla de la teoría cuantitativa de los precios, se habla de los autores de la Escuela de Salamanca, gracias a Marjorie Grice Hutchinson, también, por supuesto, a José Larraz. Por estas razones, con toda justicia, en 1993, Marjorie Grice Hutchinson recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Málaga y un año después la misma distinción de la Universidad Complutense de Madrid. Si España tiene una deuda con Marjorie Grice Hutchinson, también la tiene Málaga, y no solo intelectual. Basta mencionar las dos importantes donaciones que hizo a la Universidad de Málaga: la de su finca San Julián en 1984, convertida en la actualidad en Centro Experimental Botánico Grice Hutchinson, y años después la donación de su rica biblioteca, especialmente, claro, en temas de historia del pensamiento económico. Las personas que la trataron directamente recuerdan su respeto hacia los demás, su tolerancia y empatía con quienes la rodeaban, también su sentido de humor y una sencillez que quiso mantener hasta el final. Recuerdo el día de su funeral, una tarde lluviosa de abril del año 2003, en la capilla del cementerio inglés de Málaga, St. George, cuando la persona encargada de hacer su oración fúnebre reveló las indicaciones que la propia Marjorie le había encomendado para aquella ocasión. Le dijo que no sea muy larga, que no sea muy elogiosa, que no sea muy pía. Allí quedaron sus cenizas en un lugar de Málaga cercano al mar, rodeada de los jardines y recuerdos que habían recibido su afecto. En el homenaje que la revista Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga dedicó en 1999 a la profesora Grice Hutchinson, mi colaboración no consistió en un artículo, sino en un poema sobre Robert Boyd, el irlandés caído junto a Torrijos y cuya sepultura dio origen al cementerio inglés de Málaga. Como hizo con todos los colaboradores del homenaje, me escribió una carta afectuosa en la que se refería, en este caso, a aquel hecho histórico. Quisiera acabar mi discurso de ingreso con los dos últimos versos de este poema, cuyo sentido no solo puede aplicarse a Boyd, sino a la propia Marjorie. Que la inconsciente luz de quienes viven libres proteja para siempre tu memoria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que aunque en su ausencia damos al señor alcalde, que me ha pedido expresamente les excuse por tener que ir a atender otros actos fruto de sus obligaciones como alcalde. También quiero dar las gracias al Centro Pompidou y en la persona especialmente significada de su director, don José María Luna, y a todo el personal que nos ha atendido hoy y tan amablemente. No puedo olvidar dar las gracias también a los académicos y académicas y demás autoridades que nos acompañan, así como al público en general. Y ya por último, querido Pedro, querido compañero de academia, desde el recuerdo de nuestro amigo y presidente que fue tantos años de esta institución, don Alfonso Canales,
a quien le habría encantado, por cierto, asistir a este acto, darte la bienvenida a nuestra institución, porque estaba incompleta tu pertenencia a ella. Era menester lo que acabas de hacer, y especialmente felicitarte y agradecerte el objeto de tu discurso. Porque como malagueños efectivamente se le debe mucho a Marjorie Grace Hutchinson, y como españoles, y es momento de sentirse orgulloso de ello, se le debe respeto, admiración y una profunda atención a lo que fue la Escuela de Salamanca y a lo que representó en el pensamiento económico y al punto de modernidad tan extraordinaria a que llegaron, que luego, en fin, la geopolítica hizo olvidar un tanto. Yo modestamente me he traído la edición española de la tesis de Marjorie, que voy a tener la suerte de que me la firme ahora don Pedro Tede de Lorca. A todos ustedes muchísimas gracias, y se levanta la sesión.